Hola, Sergio. Hola, hola Fernando, pero por fin, ¿qué estaba pasando? Que no podíamos comunicarnos Es que contigo. hay dificultades en las líneas, Hay dificultades. así que bueno, no tengo más que pedirte No, disculpas, no, por pero acá favor. estoy. No, qué disculpas, no hay ninguna necesidad. Fernando, al contrario, agradecerte que podamos tener estos minutitos al aire. Se me ocurre que no, difícil, hay muchas fechas importantes, pero el 26 de julio es muy importante. Recordamos el paso a la inmortalidad de Eva Duarte de Perón, un 26 de julio del año 52, ¿no? Así es, yo tenía 2 años en ese momento y la recuerdo a mamá llorando sin entender. Epa. O sea que fuiste contemporáneo. Yo la verdad que no, llegué un poquito más tarde, pero vivías. Cuando Evita estaba, vos vivías ya en la Sí, Argentina. tenía 2 años, Bueno, sí, pero bueno, sin saber qué era lo que estaba pasando, mamá estaba, recuerdo la imagen sentada en la cocina, y llorando y yo mirándola sin entender. yo con 2 años no me acuerdo absolutamente de nada. ¿Cómo hiciste para acordarte en 2 años? Yo me acuerdo del Mundial 78, tenía 3 años, y creo que me acuerdo de algo, de los festejos del Mundial 78. Pero vos a los 2 años te queda esa memoria. Habrá sido grosso para que haya quedado fijado. Y bueno, Sí, bueno, moría obviamente. la jefa espiritual de la nación, no era, sí, eh, era un dolor, sí, colectivo que, bueno, en el año 74 no, ya era mayorcito, pero también fui contemporáneo de la 78. muerte del general Ah, Perón. perdón. Sí, 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 sí. Sí, El 1 de julio de 1974. exacto, exacto. Eh, Ahí te y bueno, tocó, sí, por suerte tengo memoria. claro, te tocó vivirlo a vos eso. Así es. Pero no lloraste. Eh, sí que lloré. A pesar de que no soy peronista, sí, te recuerdo que estaba trabajando, sí, y viene un compañero de la Juventud Peronista. Yo estaba en el área de computación, los primeros máquinas de computación. Viene, me pone la mano en el hombro y me dice, se nos fue el viejo. Bajé la, bajé la cabeza y cuando la levanté estaba inundado de lágrimas. ¿Cómo no sentir al jefe del movimiento nacional, si bien uno no es peronista? Eh, Hola. sí, 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 no, Sí, estoy escuchándote atentamente, Abel. eh, y bueno, fue un momento muy, muy doloroso para el pueblo argentino. Sí, a las 20:45 de aquel 26 de julio, eh, la radio anuncia que había muerto la jefa espiritual de la nación. Después eso lo vi ya como especialista en el pasado, ¿no? Eh, y, lo, y la revolución cubana también fue un momento doloroso. ¿Por qué? Generalmente, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué fue Porque dolorosa eso la... fue el ataque al cuartel Moncada. En el año Los que 52? no saben de historia creen que se festeja, sí, o se recuerda. No, no, el cuartel Moncada, ¿En qué año fue? sí, en el 26 de julio de 1953, fue una masacre. 53. Contanos lo que fue ese asalto al cuartel Moncada que lo lideró Fidel Castro, entiendo. Sí, pero lo que nadie recuerda es quién era Moncada. Eso es lo más triste. ¿Cómo? El general Moncada era un negro. La historia en Cuba fue escrita por los blancos. Ujú. Sí,
Contame. Y ese ataque, perdón, sí. Ujú. En mi universidad estuvimos viendo quién era Moncada. ¿Cómo no? Sí, todo el mundo habla del cuartel Moncada. ¿Y quién es Moncada? Sí, era un negro que era un general. General, sí, que luchó varias guerras, la guerra independentista. Y no saben quién es Moncada, se la pasan nombrando el cuartel Moncada. Habría que echarlos todos de la universidad. ¿Cómo no vas a saber quién es Moncada? Bueno, yo soy uno de ellos, no me retes tanto, pará, no me retes. Pero vos no estás en la universidad. Claro, es cierto, pero viste, si estoy cerca me pegás un bife en la... No, por Dios, no. Bueno, pero aparte ahora quiero saber, contame quién fue Moncada. Me dijiste que estuvo en las guerras de la independencia y que era negro. Claro, era negro, sí, y le llamaban Guillermo Moncada. Estuve explicando la semana pasada quién era Moncada. Guillermón le decían, porque además era un negro grande, sí, un militar de aquellos que luchó durante casi 20 años de su vida, sí, y jamás fue derrotado. O sea, seguía luchando a pesar de las dificultades. Y el cuartel Moncada, que fue tomado el 26 de julio de 1953 por Fidel y sus compañeros, fue una masacre. ¿Por qué? Y porque, digamos, cuando ingresa Fidel al cuartel, que él sí sabía perfectamente quién era Guillermón, ¿sí? Fue tomado, digamos, por las tropas batistas, ¿sí? Batista había llevado adelante un golpe de Estado, ¿sí? En el año 52, y Fidel estaba a cargo de sus compañeros, era muy jovencito Fidel, ¿sí? Sus compañeros del partido ortodoxo, que fueron los que tomaron el cuartel. Y allí hubo compañeros, sí, Fidel logró salvar su vida, pero allí hubo compañeros que le cortaron los testículos. Y hubo compañeras que murieron, sí, después del combate, sí, y ahí sobrevino la cárcel para Fidel. Sí. Sí, estuvo casi 3 años en cárcel Fidel, se defendió, hasta que Batista se defendió sí, solo, ¿no? ¿Cómo? Como abogado se defendió solo. La historia me juzgará. La historia me juzgará, dijo. Sí, él asumió su propia defensa. Su propia defensa, efectivamente. Y fue tal el apriete que vino de todo el mundo que Batista tuvo que dejarlo en libertad. Y se exilió en México. Se exilió en México, efectivamente. Allí se conocieron con el Che. Y nace el movimiento 26 de julio. Exactamente. Pero el partido ortodoxo era el viejo partido, sí, que fue reemplazado por el movimiento 26 de julio. Y bueno, Fidel logra salir, sí, en ese movimiento que se produce de muchos países europeos pidieron por la libertad de Fidel sin conocerlo, ¿sí? Y bueno, Fidel viajó hay una foto muy linda, ¿sí? Donde Fidel con sus amigos, con los brazos extendidos hacia arriba, ¿sí? Llega a México, ¿sí? Llega a México y allí se decide
empezar a trabajar por la vuelta, ¿sí? Por la vuelta a Cuba. Pero el Moncada fue en 1953. Sí, yo metía la O sea pata. que son dos momentos. Sí, perdón. No, digo que yo ya metía la pata antes, mientras sonaba tu teléfono y estábamos aguardando por tomar contacto con vos, ya metía la pata metiendo 1952, aunque tuve la lucidez de dejar abierta la puerta, dije, capaz que fue en 53, pero vamos a preguntarle a Fernando. En 1952 fue el golpe que hizo Batista, que se llamó el adelanto, sí, por el cual no permitió que Fidel asumiera como diputado de una circunscripción de La Habana. Y entonces, ¿qué hizo Fidel? Y se dirigió a la Corte Suprema, sí, porque Batista había ocupado su cargo, sí, sin legitimidad. Claro. Y entonces ahí entendió Fidel, porque se mataban de risa, sí, ahí entendió Fidel que el hecho jurídico estaba viciado, sí, por el dictadorzuelo Batista, y entonces dijo, bueno, ya que no nos permiten, sí, acceder al poder, vía al poder político que era legítimo en el caso de Fidel, sí, decidió tomar las armas, y eso fue un año después. Bien. 26 de julio, la verdad que es una fecha que digamos, podemos estar 3-4 horas hablando tranquilamente del 26 de julio, dedicarle un capítulo enorme a la vida y obra de Evita. También, va y coincide también con la Revolución Cubana. El 26 de julio también es muy importante para la Revolución Cubana, que es exactamente, quedamos ahí con el exilio de Fidel Castro en México, se conoce con el Che, que también nos regala un pedazo de historia enorme para América Latina, y uno se pregunta, y me quedé el otro día pensando, y quiero aprovechar el hecho de poder estar conversando con vos, las razones por las que Ernesto Che Guevara se va de Cuba. ¿Hay una interna que pierde el Che, que decide abandonar el país e ir a buscar sus propósitos, pero en otros lares? Sí, el Che es derrotado por quien había sido en un principio su aliado, el Partido Comunista Prosoviético, que en Cuba se llamaba Partido Socialista Popular, sí, es derrotado por el Partido Comunista Prosoviético, y ya en el año 64 el Che decide enfilar hacia otros lugares la revolución, porque como dijo algunos amigos, acá ya está todo hecho. Fidel no pudo apoyar al Che, que después en el año 64 viene su discurso en las Naciones Unidas. En febrero del 65 se enfrenta a la Unión Soviética, ¿sí?, siendo todavía ministro de Industria, considerando que la Unión Soviética era tan imperialista como los Estados Unidos. Bueno, ahí se corta la relación entre Fidel, Raúl y el Che. El 15 de marzo de 1965, sí, en el aeropuerto José Martí, lo esperan Fidel, que claro, le debía la compra del azúcar a la Unión Soviética, es decir, no podía tener una actitud como la que tenía el Che, que era absolutamente independiente. Y entonces, fue un fin de semana de enfrentamiento, y ahí nomás decide buscar, sí, la salida de la revolución en África, el Congo. y luego en Bolivia.
En el Congo, así es. Tal era tan crítico el Che que esa estadía le llamó el año que estuvimos en ninguna parte. ¿Y por qué el año que no estuvimos en ninguna parte? Porque fue un desastre. Su experiencia en Congo. Fue un desastre. En el Congo los propios líderes congoleses prácticamente lo echaron al Che. El Che estuvo casi 45 días en la embajada cubana en Dar es Salaam. Entró en un pozo depresivo tremendo. Esto para los que estudian o leen al Che como si fuera Superman, ¿viste? No, el hombre nuevo es una construcción. Sí. Y entonces, bueno, yo que soy un revisionista, sí, de la izquierda nacional, puedo decir estas cosas, sí. Pero hay gente que está sometida, sí, y entonces ahí nacen los famosos guevaristas, ¿no? Así que bueno, es duro lo que estoy diciendo, sí, pero es más, cuando va a Bolivia el general Perón lo recibe en el año 65, lo recibe al Che en el barrio Puerta de Hierro, en la quinta de 17 de octubre, y el general, según dicen algunas versiones, le dijo: comandante, suspenda la operación, lo van a dejar solo, en Bolivia. No hay foto de Ernesto Che Guevara y Perón, me imagino, porque todavía no la vi, y después de tantos años sí. No hay, no, por supuesto. Pero ¿por qué se no? Se encontraron en 1964 y en 1966. ¿Pero por qué no hay foto? Porque eran secretas las entrevistas. No era una entrevista, sí, el Che estaba ya en operaciones. Como el encuentro entre Frondizi y el Che, que también fue secreto. Y más o menos, claro, sí, Frondizi en ese momento era presidente de la República. Claro, y el Che viene a Uruguay. Y exactamente, en la conferencia de Punta del Este. Claro. Sí, y donde expulsan a Cuba, sí, de la OEA. Y digamos, Frondizi envía a buscar al Che en una avioneta, sí, con un camarada de él, de Frondizi, y entonces era una avioneta que llega a Don Torcuato. Creo que la noche anterior había estado de negociaciones el Che, claro, con un representante norteamericano enviado por Kennedy, y entonces el colaborador de Frondizi le dice en Uruguay, le dice: bueno, hasta acá lo acompaño. Le dijo: no, mi amigo, vamos los dos en la avioneta, si se cae nos caemos los dos, le dijo. Sí, la verdad que es muy inteligente. Creo que Hugo Gambini, en su libro dedicado al Che, hace referencia a este encuentro con Frondizi. Sí, Hugo Gambini fue el primer libro que yo tuve sobre el Che en 1968. Y tuve la desgracia de prestarlo. No. Lo recuperé 15 años después. No, ¿cómo vas a prestar ese libro? Sí, viste, bueno, cuando uno es jovencito, yo tenía 17 años, vino un amigo y me dijo: ¿me lo prestás? Sí, ahora no presto ni la sombra. Y no, los libros se tienen que regalar, ¿no es cierto? Exacto, se regalan, o nada. Pero prestar no. Claro. O nada, claro, efectivamente. Claro. Sí, y estuvieron a punto de asesinarlo al Che, porque lo venía siguiendo un comando de la Marina a unas cuadras. El Che fue a visitar a una amiga que vivía en la zona norte.
Y Luego, de paso se perdón, combinó... perdón, Sí, perdón. perdón. Vino a visitar o No, sea, no. ¿en ese mismo viaje es? Sí, sí, en ese mismo viaje Ajá. lo ve a Frondizi, se come un hermoso churrasco en la Quinta Presidencial de Olivos, Ujú, con estando presente la señora de Frondizi, Fagionato, creo que se llamaba de ujú, apellido, ujú. irlandés, ¿viste? Y bueno, a pesar de que fue ultra secreto el viaje, eh, un comando de la Marina lo persiguió varias cuadras sin lograr alcanzar al coche donde iba el Che. Pero esa misma noche él quiere ir a visitar a una amiga. A una tía fue a visitarla, no quiere, fue a visitarla, no a una amiga, a una A una tía. tía. E intentan Sí, asesinarlo. ese comando intenta, matarlo. Darle casa. Exactamente. Y bueno, Frondizi tuvo un problema enorme con las tres Fuerzas Armadas, porque se enteraron un día después que había traído a Frondizi. Menos la Y Marina. casi Menos la Marina que sabía. la Marina sabía, efectivamente. Sí, la Marina tenía un servicio de inteligencia excelente, digamos. Ya lo creo. Pero inmediatamente la Marina le avisa a las otras tres Fuerzas Armadas, sí, y inmediatamente tienen una nueva reunión con Frondizi. Sí, estuvo a punto de caer Frondizi en ese momento. ¿Y por qué recordamos, bueno, razones sobran para hacer mención de la Revolución Cubana, para hacer mención de Ernesto Che Guevara, personaje de la historia que admiro y que respeto y quiero y defiendo? También lo mismo para Fidel Castro, en mi caso, pero también de Evita. También de Evita. Sí, no, por supuesto. ¿Qué podemos Sí, resaltar para mí, de la vida y obra de esta mujer extraordinaria? bueno, fue una enfermedad muy terrible que tuvo, muy prolongada. Así todo, ella dictó los últimos días, sí, a un escritor que no, en realidad no era un escritor, sino un militante sindical. Le dictó vos sabés que Evita es conocida por dos libros, sí. El último se lo dictó a un militante desde su lecho de muerte, sí. Y por supuesto, lo que sí tenemos que afirmar es que Evita vive en el corazón de su pueblo de manera permanente. Eso quiero resaltar. O sea, más allá de que a las 20:40 de esa noche fría, en realidad entraba en la inmortalidad Evita. Evita, sí, yo siempre digo que nació dos veces Eva Duarte. ¿Por qué? Sí, primero cuando nació y segundo cuando en julio de 1900, espérate un segundo, 1951, no, cuando se constituye, sí, digamos, cuando ella vuelve de Europa, dice, he pasado a ser, sí, no Eva, sino Evita, lo cual esto me da independencia en cuanto al presidente Perón. Sí, o sea, el segundo nacimiento para mí, desde mi interpretación histórica, es cuando se transforma de Eva Duarte en Evita. Ella dice, ahora soy Evita. Sí. Ella lo dice. Que, sí, así es. Hay una y bueno, uh-huh. Sí, decime. Hay una conversación muy
muy interesante y quiero reconfirmarla con vos entre el legislador nacional John William Cook y Evita sobre la posibilidad de cerrar La Prensa, que era un diario que podríamos asemejarlo con la conducta del diario Clarín hoy. Y bueno, claro, Cook demostró coraje para hacerlo, creo que es el que le propone la idea, y Evita lo manda a llamar, pero se produce una conversación muy interesante donde plantean... Sí, yo la tengo publicada en uno de mis libros. Bien, existió completa. Entonces, existió esa conversación. Sí, existió. Cook era... sí, por supuesto, el diario La Prensa fue expropiada por ley de Congreso. ¿Sí? Capitaneada por Cook. Que no fue... Sí, Cook como representante del gobierno. Sí, estaba... Y jefe de bloque. Y después... Sí, perdón. Y jefe de bloque, digo. Exactamente. Sí, y bueno, después la burocracia peronista empezó a... Claro, para la burocracia peronista, que siempre existió, Cook era un comunista. Y entonces llega a oídos de Evita, que lo convoca, y le pregunta, perdón, señor Cook, ¿usted es comunista? Y Cook era una persona con un carácter, bueno, como buen escorpiano y como Jaureche. Vos sabés que Jaureche nació el 13 de noviembre y Cook nació el 14 de noviembre. Sí. Tenía una fuerza impresionante. Sí, fue el único delegado que a Perón se le paró en dos patas, digamos, como diciendo, hoy vamos a ver precisamente con mis alumnos la constituyente del 57, ¿sí? Y Cook, perdón que por ahí me desvíe, pero me parece que es interesante, Perón primero, desde el exilio, manda a votar en blanco. Y después dice, no vamos a votar, o sea, y entonces Cook se le para a Perón y le dice, ¿sabe cuál es el problema del movimiento? Es que hay demasiadas directivas. Acá se cumple con la primera directiva. Y gracias a Cook, en 1957 se gana la constituyente, con el voto en blanco. ¿Te gustó esa? Sí. Abel, bueno, sí, decime. No, completa. No, y obviamente, sí, quizás no te di demasiados datos de Eva Duarte, pero creo que el hecho de verla a mi mamá llorando en la cocina de la casa demuestra cuál era el sentimiento de nuestro pueblo. Gracias por estos minutos, Fernando. Gracias por esta... Gracias por atenderme. Un abrazo a todos. Bueno, un enorme abrazo. Hasta pronto. Chao. Chau. Fernando Abel Maurente, historiador, conversando con nosotros en la mañana de Radio Lateral, haciendo con Fundamento Criollo hasta las 12 del mediodía.